Bien, vamos a orar antes de leer, vamos a leer la escritura primero y les invito a ponerse de pie, como ya está siendo un poco la costumbre de nosotros, dándole honor a esta palabra. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 8 al 15, vamos a estar leyendo 7 versículos que nos van a bendecir enormemente, ¿ya? Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es palabra del Señor, oramos. Dios amado, oramos en esta tarde o en este día todavía. Oramos porque sabemos y entendemos que tu palabra nos ha de bendecir enormemente. Dios mío, coloca el interés, el deseo de tu pueblo de oír, pero oír para poder hacer. Oír y hacer es muy distinto muchas veces. Jesús dijo que era bienaventurado el que oía, pero más bienaventurado el que oía y hacía la palabra. Padre mío de misericordia, en este día y en esta hora, pedimos, Señor, tu gracia viniendo del cielo, viniendo sobre tu pueblo, para que todos podamos ser edificados, que todos podamos ser bendecidos por esta palabra. Gracias, te pedimos en esta hora tu hermosa bendición e imparte, Dios mío, de tu espíritu a todo aquel que lo necesita y todos puedan ser llenos de gracia, llenos de poder, llenos de fe, llenos de sabiduría. Padre, gracias, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Denle un aplauso a Dios. Así calentamos las manos y ya tenemos la fuerza necesaria para oír la palabra del Señor. Amados, es bueno siempre saber que la gracia de Dios es lo más importante que puede tener un hombre y una mujer. Y yo le puse como título a este mensaje, en la gracia, se me apagó, ahí sí, en la gracia no faltan los celos de otros. En la gracia nunca faltan los celos de otro, o en la gracia no faltan los celos de otro. Amado, cuando hay gracia habrá también celos. Cuando hay gracia siempre habrá oposición también. Y por lo tanto esto es a todo nivel de cosas sucede de esta manera. Sobre todo cuando se trata de la gracia del Señor, entonces comienzan los celos amargos y las contenciones, las envidias y las oposiciones de los hombres. Y nosotros ya hemos visto a través de lo que hemos estado estudiando acerca del libro de los Hechos, hemos visto que la iglesia ha experimentado un crecimiento inusual. Nadie puede decir que no fue inusual porque de alguna manera
explota el contingente de personas, de repente están 120 solamente en el aposento alto y ya era muy manejable el asunto. Manejar 100 personas no es tan difícil, pero ya manejar 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 personas es muy difícil. Y el crecimiento, amado, a raíz de esto siempre surgen los problemas que son parte del crecimiento. Los problemas tendrán que venir cuando el crecimiento es óptimo. Pero para que estas cosas sucedan, tenemos que estar haciendo lo que es correcto delante del Señor. Si nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios, entonces la palabra del Señor va a crecer y entonces las vidas vendrán a el culto, vendrá mucha gente a recibir de lo que ellos tienen. Ellos lo que tienen no es un asunto de fachada buena, no es que se vistan bien, no es que sean personas que tengan buena estampa, sino que lo que tenían era gracia del Señor, sabiduría, llenos de fe. Eran personas que calificaban para hacer cosas que eran importantes dentro de la iglesia. Así que, amados, no se requiere gente con buena estampa, se requiere gente que esté siempre haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto nos bendecirá a todos. Cuando hacemos lo correcto, entonces podremos diferenciar aquello que está bien, aquello que está mal. Podremos diferenciar rápidamente los ataques del enemigo contra la palabra del Señor. Ya vimos que se produce un problema. Las viudas de los griegos, dice, eran desatendidas y esto fue llevado a los apóstoles de una forma rápida y ellos tomaron carta en el asunto haciendo lo que es correcto. También los apóstoles hacen lo correcto al no ellos servir a las mesas para no descuidar lo que era la palabra del Señor. Eso de hacer lo correcto hace de que la iglesia funcione bien y que la iglesia sea una iglesia llena de gracia, llena de fe, llena de virtud, llena de sabiduría. Y ese es el punto en este asunto acá, porque aquí destaca una persona que es totalmente distinta a lo que nosotros podríamos ver hoy en día. Hoy día nosotros nos fijamos en un montón de cosas. El mundo ha influenciado tanto la iglesia que en el mundo nos pone los parámetros y nos dicen estos son los requisitos, de esta forma se tiene que llevar, de esta forma se tienen que hacer las cosas, pero los parámetros y los requisitos, amados, siempre estarán en la palabra del Señor y este es un modelo a seguir. Es el modelo que no ha terminado, que no ha envejecido, que ha traspasado los tiempos, los siglos y las edades. Hoy día tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo debiéramos tener de ser gente que estemos completamente llenos de gracia, llenos de fe, llenos de sabiduría. ¿Cuántos desean eso? 2, 3, no, ahora gritaron más. Bien, entonces, los problemas son parte del crecimiento. Y cuando vienen problemas siempre hay que hacer lo que es correcto. Habían necesitados, se le daba a cada cual según su necesidad. No era el lote. No es ya a ti te dimos 10, también tenemos que darte 10 a ti porque así es justo. No, eso no es justo. La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Eso es justicia. Usted no puede aplicar justicia de dar a cada cual o a todos por parejo porque no es justo. No es justo darle a una familia que tiene 10 hijos que a una familia que tiene 2 hijos la misma cantidad. No sería justo, ¿no es cierto? Bajo ningún punto.
Así que siempre la justicia tiene esa virtud, dice el diccionario, que es la virtud de dar a cada cual lo que le corresponde. Y Dios tiene ese cuidado. Dios da esa sabiduría a los hombres para hacer siempre lo que es correcto. Los apóstoles hicieron lo correcto, los diáconos hicieron lo correcto al justamente tomar este cargo, que es un cargo más bien administrativo. La iglesia también necesita de hombres y mujeres que administren. Por ejemplo, hoy día ya tenemos para administrar estos asuntos que están aquí, porque Dios nos ha dado para que los administremos, y para eso se necesita gente que tenga sabiduría, que sean sabios, que tengan conocimiento de las cosas como se hacen. Amados, esto es igual que una casa. Una casa, usted se preocupa de que nada se pierda, que se ahorre lo que más se pueda, que tenga cuidado con esto otro, porque, amados hermanos, si en la casa somos gente despilfarradora, también lo seremos en la iglesia. Entonces, se necesita este conocimiento que ya hemos dicho, que siempre el conocimiento debe venir de la casa hacia la iglesia. La iglesia debe ser nutrida de gente que está completamente llena de fe, llena de sabiduría, porque hacen su devocional o porque hacen, ¿cómo se llama esto? Porque hacen el culto familiar. Amén. Dios les bendiga. Entonces, esta es la introducción a este tema. Es la introducción sobre la gracia y los celos. La semana pasada nosotros vimos cómo empezó también la murmuración dentro del pueblo. Y eso también los apóstoles se encargaron de taparle la boca a los mismos griegos que estaban hablando, y les colocaron diáconos griegos o helenistas. Porque, amados, la mejor forma es cuando la gente está a veces sentada en los asientos de la iglesia y dice: yo lo haría de esta forma. El pastor lo está haciendo mal. El pastor lo está haciendo de esta forma, yo lo tomaría de esta forma. Bueno, una cosa distinta es con guitarra. Con guitarra es distinto el asunto. Pongamos a la persona que está hablando diciendo, a veces estamos en el mismo lugar. Y esto lo digo porque yo, estando sentado también en la iglesia donde participaba, y yo decía, esto lo haría de esta forma. Pero cuando ya uno está arriba, cuando uno tiene que estar haciendo las cosas, como que la perspectiva cambia totalmente. Una cosa es estar en el último asiento del autobús y otra cosa es estar sentado manejando el autobús, ¿o no? Usted tiene perspectiva desde el último asiento, pero usted debe tener la perspectiva cuando se sienta en el primer asiento, en donde el chofer sabe lo que está haciendo. Él pareciera que el chofer va a chocar, pero no, el chofer tiene toda la película clara de todo lo que está viendo por delante. Muchas veces eso pasa dentro de las iglesias. Entonces, amados, cuando vemos a esta gente que no fue elegida al azar, que no fue elegida de una forma completamente arbitraria, sino que más bien fueron elegidos según requisitos que necesitaban tener estas personas, porque no se le puede dar un cargo a una persona que no tenga dedos para el piano, sino más bien debe mostrar virtudes, debe mostrar sabiduría dentro de lo que se hace, porque usted le pone a una persona que cuesta, todos se lo doblan, todos se lo convencen, y no, el que está por delante, ojalá nadie lo convenza de algo contrario a lo que la Escritura enseña. Es una, por lo menos. Amén. Es bueno que todos tengamos esta perspectiva de aquí para allá.
porque eso nos va a dar más, hacer un trabajo más efectivo dentro de la iglesia. ¿Y por qué tenemos que estar hablando esto? Si yo quería que el Señor me hablara, que me va a dar esto, que me va a dar esto otro, pero ¿por qué tenemos que andar hablando estas cosas? Yo creo que el Señor está preparándonos para lo que se viene. Nos prepara para cosas que vienen pronto, amados, y necesitamos estar llenos de sabiduría, llenos de gracia, llenos de virtud y de fe del cielo. Amén. Porque muchos van a llegar, no, que hagámoslo aquí. No, tranquilo. Tranco y mau, le diríamos nosotros, ¿no es cierto? Ya le vamos a decir, no, si las cosas se hacen así. ¿Por qué se tiene que? Porque el Señor lo manda. ¿Ve que es distinto? El Señor manda esto. ¿Y por qué tenemos que hacer el culto de esta manera? ¿Por qué el culto no lo transformamos? No, nosotros no podemos hacer cosas que se nos ocurran en el momento. Ya vimos nosotros, en algún momento las mujeres estuvieron viéndolo, cuando Usa toca el arca, cae muerto inmediatamente. Cualquiera pudiera decir, bueno, qué injusto es Dios, ¿por qué si él iba a sujetar el arca para que no se cayera? No. Amados, las órdenes estaban dadas cómo se tenía que llevar el arca y quiénes son los que estaban a cargo de eso. Los hijos de Coat, dice la Escritura, estaban a cargo de ese sistema de llevar el arca y por lo tanto todo aquel que pusiera mano en eso estaba haciendo todo lo contrario a lo que el Señor había ordenado. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener los mejores deseos de ayudar, pero cuidémonos de hacer lo que a Dios le agrada. Debemos cuidar eso, porque Usa pensó que sus manos tal vez eran las mejores que la tierra que iba a recibir el arca. Y no, señores, si el arca caía no importa, pero se tenía que hacer lo que Dios decía. La ira de Dios se encendió y lo mató. Y nosotros quedamos así. Esto para el mundo humanista o para el humanismo es un choque, es una cosa totalmente, no, yo no quiero un Dios así. Porque quieren un Dios que realmente esté adaptado a su modo de pensar. Y Dios no se sujeta a los hombres. Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios. ¿Estamos claros? Cote, ¿estamos claros? Ya, está claro también la Cote. Entonces, esto es bueno. Es bueno que lo mantengamos aquí. Este es el modelo. Debemos tenerlo tan claro que Dios nos va a ayudar en esto. Entonces, amados, estos varones estaban haciendo lo que pertenecía a la fe y a la palabra. Cuando la Biblia dice que este era lleno de fe, quiere decir que era un hombre que tenía un conocimiento de Dios. ¿Me entiende? Cuando la Biblia está hablando que era lleno de fe, quiere decir que él sabía y conocía y entendía lo que se debe de hacer porque tenía conocimiento de la Escritura. Wow, es importante. Si aquí nombramos a alguien para algo, esa persona debe ya estar conociendo, debe estar informándose de lo que tiene que hacer a lo que a Dios le agrada. Entonces nosotros no vamos a tener ningún problema. Cuando de repente hay cosas que hay que actuar de improviso, hay que usar, como se dice, la iniciativa propia, entonces ahí es donde tenemos que usar iniciativa propia que concuerde con las Escrituras. Y el pastor que va a ver eso y dice, bueno, estuvo bien porque lo que hiciste es justamente lo que Jesús haría en tu lugar. ¿Se da cuenta qué importante es? Entonces, estar lleno de fe es estar con un conocimiento claro en las Escrituras. Y entonces, los apóstoles, amados,
estaban en línea con la palabra de Dios también, porque vieron que el problema que se suscitó ahí podía traer problemas a la ministración de la Escritura. Ellos cuidaron de no deslizarse haciendo otra cosa. No nos podemos deslizar, no nos podemos estar deslizando por cualquier otra cosa y tampoco podemos estar poniendo cargas que no corresponden, porque el Señor dice que debemos estar preocupados de esta parte. Entonces a veces se piensa que el pastor tiene que ser psicólogo, tiene que ser maestro, tiene que ser esto, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. No, amados, si Dios llama a un pastor, lo llama a predicar, a estar viendo los problemas de la iglesia y que tenga que tener soluciones escriturales. Los sacerdotes dice que empezaron a obedecer a la fe. O sea, también estos empezaron a mirar las Escrituras con otros ojos, porque en realidad los apóstoles cuando predicaron fueron totalmente hombres llenos de fe, llenos de la palabra de Dios, estaban compenetrados, alineados a lo que el Señor decía, y ellos anunciaron las verdades con valentía, con valor, a pesar de que los iban encerrando, los encerraron en las cárceles, los azotaron, le hicieron un montón de cosas y por último terminaron matándolos. Pero ellos nunca renunciaron a decir las cosas como son. Gracias a ellos también nosotros hoy día tenemos claridad en las Escrituras. Tenemos claridad en lo que el Señor quiere de nuestras propias vidas. Porque hombres valientes harán que también otras generaciones se alimenten de la palabra del Señor. Jesús dijo que todos los que iban a venir por la palabra predicada por los discípulos también estaban en la mente de Dios. Qué interesante es entonces ir colocando las mismas palabras que la Escritura enseña para que otros también reciban el consejo, reciban la palabra exacta en sus vidas. Por eso Hechos 6 también comienza con una I, no comienza con otra palabra más que una I. Porque aquí empieza ya la distinción de un hombre que está haciendo algo que está fuera como de todo orden o de todo lugar o de todo lo normal que podría ser un cristiano. Y dice, y Esteban, porque este Esteban viene desde arriba, ¿no es cierto? Desde los versículos anteriores, donde dice que crecía, el verso 7, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecían al mensaje que escuchaban. Pero aquí también hay una situación compleja, porque el verso 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Nosotros hoy día, tanta gente haciendo milagros y cosas, parece que eso de los milagros y todo es como de una cierta élite cristiana. Y no. Aquí vemos a un hombre sencillo, a un hombre que el cargo de diáconos en ese momento no era un cargo que tuviera que ver con algo relacionado con lo espiritual, sino con la administración. Y amados, hoy en día nosotros tenemos esto del diaconado, pero que también hoy día hay que organizar cosas que pertenecen a Dios, porque amado, todo lo que hay aquí pertenece a Dios, pertenece a la obra de Dios, y por lo tanto se necesita este tipo de gente que tienen visión, que tienen sabiduría, que tienen entendimiento de lo que se debe de hacer. Como
siempre se menciona, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que los hijos de Israel tenían que hacer. Por lo tanto, en la iglesia necesitamos estos Isaacar que podrían ser nuestros diáconos, estos diáconos que se saben inmediatamente, ellos ven, divisan el problema y saben cuál es la solución. Deben saberlo. Amén. Ve que está bonita la palabra hoy día, está re buena. Entonces, Esteban era un diácono lleno de gracia, de poder y hacía muchos milagros entre el pueblo. Esteban no era apóstol, ¿cuántos lo saben? Sino era uno que servía. Mire, qué increíble. Uno que servía y era, ¿qué cosa? Piadoso. Wow, qué palabra que se ha perdido. Hoy día yo escucho pocos pastores hablar de la piedad. Porque la Biblia dice que algunos tendrían apariencia de piedad, pero con su actuar, con su manera de ser, negarían la eficacia de la piedad. Interesante. Entonces este hombre era un hombre que servía. Porque ¿cómo es que lo encontraron a Esteban? ¿Cómo se encuentra una persona dentro de la iglesia para nombrarlo? ¿Cómo es que nosotros vamos y decimos vamos a nombrar a este hombre porque, no sé, porque me tinca nomás? No es así. Nosotros no andamos por tincada ni por, no sé, corazonadas como algunos dicen, tengo esta corazonada, sino que más bien tenemos palabra de Dios, tenemos mandamientos, tenemos requisitos que el mismo Señor nos lo pone. Ser diácono tiene requisitos casi parecidos al de un pastor. Casi los mismos requisitos para el pastor están para el diácono. Y amados hermanos, esto nosotros tenemos que ir mejorándolo cada día más. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 8 al 9, a ver si lo alcanzo a ver aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, aquí lo tengo. 8 al 9 dice así: porque este justo que moraba entre ellos, hablando de Lot, ¿no es cierto?, afligía cada día su alma justa y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amados, nosotros estamos en este mundo y nosotros lo que estamos viendo cómo los demás viven injustamente y viven impíamente, pero nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que afligir día y noche nuestra alma por causa de la impiedad que hay en este mundo. Este hombre afligía, dice, cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, pero dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe Dios librar a aquellos que no les da lo mismo lo que está pasando afuera, que no les pasa nada. Dicen, bueno, afuera se están pegando, que se peguen, afuera se están matando, que se maten, afuera la homosexualidad está, que hagan lo que quieran. No, amados, nosotros debemos afligir nuestra alma de día, de noche, para que porque sufrimos viendo el acontecer de los impíos, viendo cómo ellos viven de esta manera. Yo creo que el caso de Esteban
Es un caso importante porque él vivía piadosamente. Él vivía de una forma piadosa que fue muy notorio a los discípulos y a los apóstoles. Ellos vieron que esta persona tenía habilidades, que habían de estas virtudes en él. Y amados hermanos, era propicio para el cargo. Era propicio para tenerlo ahí. Entonces, este hombre era un servidor, pero también era piadoso en su manera de vivir. Un piadoso es una persona fiel a la obra, porque entiende que aquí está la piedad. Entiende que en la obra se está dando las directrices. Entiende de que en la obra se está entrenando a la gente para amar mucho más a Dios. Yo no sé si tú amas a Dios de una forma distinta. Yo no sé si a ti te da lo mismo venir a la casa del Señor o no. Si te da lo mismo, ay, es que es tan tarde, no sé, es muy temprano, es tarde, temprano, todo es un problema. Y amados hermanos, debes ser tan piadoso, porque cuando venga el juicio final, Dios librará a todos aquellos que afligían su alma. Dios librará a aquellos que vivieron piadosamente, que fueron fieles en la iglesia, que fueron fieles en la obra, que fueron santas, vivieron en una forma santa delante de Dios. Dios lo sabe librar. Entonces, un piadoso es una persona santa, fiel en seguir al Señor y que lo demuestra con buenas obras. De repente necesitamos hacer lo que la Escritura dice, es todo lo que tenemos que hacer. Y a veces pensamos que la Escritura para algunas cosas, esto es lo que la Escritura manda, pero para otras decimos, no, pues ahí no, pues. No, tenemos que tomar toda la Escritura y hacer todo lo que la Escritura dice. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra meta. La meta de nosotros es eso. No tenemos otra meta. Y Esteban dice, estaba comprometido con la iglesia. Por eso es que lo escogieron. Comprometido con la iglesia. No se puede poner a una persona que no está ni ahí con las cosas del Señor. Es puro problema. ¿O no? Es un problema. Hermano, usted, no, es que no puedo. Hermano, pero puros problemas. Pero si está comprometido, esa misma persona arrastra a otros para que se comprometan, porque él ama la iglesia. Hoy día hay una corriente que dicen, yo amo al Señor, pero no amo la iglesia. Esa corriente está diciendo realmente que ellos aman al novio, pero no aman a la esposa del novio. Dijimos la otra vez, ¿tú respetarías a una persona que dice, mire, a usted yo lo amo, pero a su esposa no la quiero para nada? ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías? Dirías, no, pues sabe, o usted me ama a mí y a mi esposa, o no nos ame a ninguno de los dos. O nos ama a los dos, sí, ¿no es cierto? O si no, hasta ahí llegamos. Porque nosotros no podemos permitir ciertas cosas. Y hoy día hay gente que habla, no, es que yo amo tanto al Señor, pero la iglesia no me gusta. Extraño. Esteban estaba comprometido con la iglesia y usaba todos sus talentos y dones para el servicio del Señor. Él tenía dones y talentos para el servicio del Señor. Por eso que él hacía muchos prodigios y milagros entre el pueblo.
Porque debe haber habido algo metido en su corazón, metido en su persona, y Dios usa eso justamente porque cuando hay una persona que está lleno de gracia, lleno de fe, lleno de sabiduría, amados, Dios se va a encargar de hacer las cosas más increíbles. Él podrá tener una visión de solo servir, pero Dios lo llevará a un nivel mucho mejor que nosotros ni siquiera pensamos. Porque se nota inmediatamente. Yo contaba la historia de lo que me pasó cuando estaba sirviendo al Señor, cuando en la oración que íbamos con mi esposa, orábamos, estábamos con todos los ancianitos orando. La iglesia tenía un coro, más de 100 instrumentos musicales, y nadie quería ir a tocar en la oración de 5, nadie quería ir a tocar ahí porque les daba lata, porque no, es que el sábado es mío, que el sábado de aquí, el sábado de allá, y empezaron a decir un montón de cosas. Nadie quería ir a tocar allá. Pero amados, cuando el Señor coloca en mi corazón ese deseo de poder estar ahí, fue solamente por el hecho de servir, de amar a Dios. Pero Dios sabe hacer cosas mayores a aquellos que amamos a Dios. Porque mi intención fue esa solamente. Mi esposa lo sabe, y nosotros nos sentíamos como en la gloria ahí con los ancianitos. Y ellos, gloria a Dios, y daban gracias a Dios. Un día el predicador está ahí sentado y yo no llegaba, y dijo, el Señor le dice, según él, dice que le dijo, anda, limpia el asiento donde se sienta mi hijo. Y me limpió el asiento, y al otro día él lo habla, lo dice. Y amados hermanos, yo después le consulto a mi padre. Mi padre tenía un don y un talento para contarle sueños. Uno le contaba sueños y él tenía unas interpretaciones muy impresionantes. Y entonces dijo, prepárate porque Dios te va a honrar en público. Es todo lo que me dijo. Y eso sucedió. Yo quedé tan impactado. Cuando hacen el cambio de predicador, el predicador no me conocía y le habían hablado un montón de cosas de mí. Ya vamos a hablar de eso también. Un montón de cosas le hablaron de mí y él lo único quería conocerme. Y el domingo hacen los cambios y dijo, ¿dónde está el hermano Candia? Que se ponga de pie el hermano Candia. Y me hizo ponerme de pie. Yo estaba en el último rincón, allá en el coro sentado, y yo me puse de pie y me dijo, el Señor me dijo que te colocara a cargo de la oración y de los visitadores. Y los demás querían que yo saliera de ahí, porque nosotros enseñábamos cómo orar con los enfermos, cómo hacer la famosa confesión de fe que hacíamos. Y querían que saliéramos de ahí porque les molestaba esa parte. Les molesta a aquellos que siempre están viendo que los que crecen espiritualmente y que hayan gracia y favor de Dios ante los demás, a esos les molesta y quieren cortarlos. No quieren que estos crezcan, no quieren que estos salgan adelante. Y amados hermanos, tal como mi padre me dijo, eso sucedió así. Entonces, amados, yo entiendo que a Esteban le están ocurriendo cosas. Esteban está sirviendo desinteresadamente porque él ama la iglesia. Él ama a Dios, y amando a Dios en el servicio, Dios te ve, porque lo que él hace, amados hermanos, tiene propósitos más grandes que los que nosotros nos imaginamos. ¿Quiere aplaudir? Aplauda a mi esposita. Amén. La mía haciendo así. Y amados hermanos, eso es tan hermoso. Servir no para el ojo, no para la oftalmodulía. ¿Se acuerdan de eso? Como sirviendo al ojo. Sirvamos a Dios, no importando si me ven o no me ven. Lo importante es que Dios te ve.
Y lo importante es que Dios va a tener planes para ti. Entonces, Dios mismo capacita a Esteban y lo empieza a usar más allá del servicio, más allá de lo que nosotros nos comprometemos. De repente ven una necesidad, voy a orar por esta persona y va a sanar porque estoy lleno de gracia, lleno de fe, lleno de poder de Dios. Y amados hermanos, yo recuerdo en los visitadores, tuvimos casos impresionantes de gente que estaban enfermas de cáncer, poníamos nuestras manos, ellos sanaban, porque cuando servimos desinteresadamente a Dios, Dios hace cosas más allá y nos capacita para cosas más grandes. ¿Cuántos lo creen así? Pablo, al mencionar los diáconos, dice una frase bien interesante. ¿Quién tiene 1 Timoteo 3:13? Rápidamente, para no atrasarme. Dice Pablo que aquellos que son diáconos alcanzan una alta dignidad. Que me llamó mucho la atención de eso. Lo dice con otras palabras, por supuesto, pero yo creo que es una alta dignidad que se alcanza en el diaconado. Amén. Amén. Estamos exhortando a diáconos hoy día. Vamos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un grado honroso, una alta dignidad y mucha confianza en la fe, o sea, mucha confianza para obrar en la palabra de Dios. Ellos están obrando con fe, con palabra de Dios. Esto era el caso de Esteban, que era un hombre lleno de fe, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los requisitos? Eran requisitos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Se pedían esos dos, pero aparte de Esteban, se dice que estaba lleno de fe. Amado, tú no necesitas ser pastor para estar lleno de fe. Tú no necesitas ser un diácono para estar lleno de fe. Simplemente métete con la palabra, aliméntate. Como decía nuestra hermana Miriam, no es suficiente los mensajes de aquí, tenemos que meternos a aguas profundas. Aguas profundas son los que están metidos con la palabra y estos están llenos de fe porque el agua ya les tapó, el agua ya los ha llenado completamente, no tienen dónde escapar más, que es la palabra de Dios. Qué tremendo esto, amado, porque esto nos da una fuerza impresionante. No importa si eres la última que te sienta ya, hermana Nancy, pero lo importante es que si estás sirviendo a Dios, Dios lo está viendo y Dios puede hacer prodigios, milagros con los más insignificantes de la iglesia. No importa el cargo, no importa si eres apóstol, pastor, profeta. Amado, lo más importante es que amas a Dios y amas a la novia del Señor, que es la iglesia. ¡Wow! Mire, cuando hay claridad, se disipan todas las demás cosas. Todos esos reclamos, las murmuraciones que hay contra la iglesia tienen que caer, porque nosotros debemos estar haciendo lo que el Señor enseña. Y esa fue la realidad. Un grado honroso. Este grado honroso es el que tienen que estar practicando nuestros hermanos. Los diáconos deben ganar confianza en la palabra, confianza en la fe, porque ¿qué es lo que te da fe? Es la palabra del Señor. La palabra te prepara para los momentos difíciles. Pero si andas preocupado que aquí, que allá, que esto, no quiero ni mencionar porque me van a decir, pastor, usted me está hablando a mí. Sí, a ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando. ¿Ah?
Muchas veces ocupamos nuestro tiempo en otras cosas. Gastamos tanto tiempo en cosas que no corresponden. Y amados, esto me llamó muy poderosamente la atención. Los antiguos, claro, no tuvieron la distracción del celular, la distracción de la televisión, del cable, de esto, de aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y que, amados, no tuvieron esas distracciones, pero tenían otras. Pero, amados, aún así ellos fueron llenos de gracia, llenos de fe. Esteban estaba lleno de gracia. ¿Y qué más dice? Lleno de gracia y de poder, y hacía muchos milagros y prodigios. La pregunta es, ¿qué es estar lleno de algo en la Biblia? ¿Qué es estar lleno de algo? Porque a veces nosotros decimos, bueno, lleno, no sé, tener... no, a veces en la Biblia nos menciona mejor ¿qué es estar lleno? Porque cuando una persona está llena de algo, entonces eso es lo que hace. ¿No es cierto? ¿Qué dice la Escritura? Que debemos estar llenos del Espíritu, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, ¿no es cierto? Relacionado todo con la palabra. Porque de la abundancia del corazón hablará, ¿qué cosa? La boca. Pero si tú estás lleno de ira, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que dice que una persona que está llena del Espíritu o llena de ira, qué es lo que hace? ¿Qué pasa con esa persona? Está hablando del control. Una persona llena del Espíritu está diciendo que está controlado por el Espíritu Santo. Está controlado. Y esta parte es tan importante para lo que voy a decir después acerca de Esteban, que esto nos va a llevar a conocer un poco mejor lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos hablar de una manera distinta, para no que tengamos que usar palabras de día domingo, nada de eso. Esteban no era una persona así que pudiéramos decir que usaba tremendas palabras, sino que él tenía gracia de Dios, pues estaba lleno de gracia. Cuando estás lleno de ira, quiere decir que estás controlado por la ira. La ira te controla, la ira te hace hacer esto, la ira, porque estás controlado por la ira. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a haber? El Espíritu Santo te controlará a ti. De eso se trata. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, estaba controlado por el Espíritu. Pareciera que la gracia y el poder fueran cosas distintas, amados, porque poder es como yo tengo poder, ¿no es cierto? Cuando decimos poder de Dios, como que un algo avasallador, es algo que está fuera del alcance de la gracia. Pero gracia y poder son dos cosas similares y que son conjugables, se conjugan porque Esteban estaba lleno de gracia, pero lleno de poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, amados, este hombre sabía la palabra, pero estaba lleno de poder para decirla. Porque Jesús dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban qué cosa lo prometido. Y me seréis testigo en Samaria y Judea hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión, poder para testificar de Cristo. Ellos testificaron de Cristo con poder. Y era muy bueno esto. Él estaba lleno de poder porque vivía en la gracia. Estaba en la gracia y la gracia lo hacía hablar con poder. Y entonces empezaron los problemas.
de acuerdo al texto que hemos leído, dice que se levantaron uno de las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia, de Asia, y disputaban con Esteban. Debido a esto, entonces se levantan, porque estaba la gracia ahí en este hombre. Gracia y los celos. La gracia, los celos. Y ellos se levantaron, los llamados los libertos. Tenían nombre de libertos, pero no eran libertos. Como dice en el Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú puedes llamarte iglesia fundada en la fe de los apóstoles, pero si no, no. No es así. Entonces, amados, en esta sinagoga de los libertos se reunían los de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se reunían todos estos que eran de otros lugares y pareciera que fuera como una sinagoga donde no se hablaba hebreo, sino que más bien se hablaba griego. Y entonces se dice que el apóstol Pablo asistía a esta sinagoga cuando era ¿cuánto se llama? Judío de judío, hebreo de hebreo, como él lo dice, pero algunos dicen que puede ser que no haya sido esa porque él hubiese escogido, como era de fariseo él, tiene que haber escogido una donde se hable hebreo. Entonces, hoy día esto de las sinagogas, se dicen que habían 4 o 5 sinagogas en Jerusalén. Esto es como hoy día tenemos tantas iglesias y tú puedes escoger la iglesia a tu gusto. Esta iglesia me gusta porque hacen show. Esta iglesia me gusta porque hacen obras teatrales. Esta me gusta porque hace aquí, hace allá y un montón de cosas. Pero amados hermanos, esto estaban justamente aquellos judíos helenistas que se juntaban ahí para recibir la palabra del Señor. Y amados hermanos, estaban tan ciegos, estaban tan acostumbrados a las costumbres. Y amados hermanos, ellos decían que las costumbres que tenían eran dadas por Moisés. Pero amados hermanos, ahí nosotros podemos ver que el Señor Jesús dijo que habían invalidado la palabra del Señor por tradiciones de hombre, porque ese fue el problema del fariseísmo, que puso a la palabra de Dios al mismo nivel que las tradiciones de ellos. Y eso nubla la vista de las personas. Y amados, en una iglesia, lo que pasa es que en esta iglesia tradicionalmente hacemos esto. En esta iglesia tradicionalmente hacemos de esta manera. En esta iglesia nosotros operamos así. Y si te gusta bien, si no, búscate otra iglesia, le dicen. Pero amados hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, entonces aparecen las deficiencias de las tradiciones, aparecen las deficiencias de aquellos que inventaron cosas que no corresponden a la palabra del Señor. Y es por eso que necesitamos diáconos llenos de fe, llenos de gracia, pastores llenos de fe, llenos de gracia, porque así, solo así podremos mantener una iglesia como a Dios le agrada y no como le agrada a la gente. La gente busca iglesias a su pinta, pero resulta que el culto no es para ellos, el culto es para Dios. Dios debe ser exaltado, Dios es el que debe ser glorificado. Los libertos
que dice la Escritura aquí eran esclavos antiguos o antiguos esclavos, hijos también de antiguos esclavos que se habían emancipado de sus dueños, que eran los romanos. Recuerde que en la época de Pompeya ahí hubo todo un asunto y tomaron esclavos a judíos y se los llevaron para sus patrias, para esos lugares donde Roma, recuerde que fue un imperio que arrasó por todos lados y a ellos los tomaron de esa forma. Y entonces esta gente, amados, estaban tan metidos con sus tradiciones. Y entonces empezaron a acusar. Estos tenían estatus de hombres libres, pero que no eran libres porque todavía estaban esclavos a sus tradiciones, esclavos a sus pecados. La enseñanza de Esteban levantó una afilada oposición, porque, amados, la palabra del Señor, el Señor cuando habla divide, cuando el Señor habla, amados, se producen las oposiciones, se producen el corte del filo, el corte de la espada del Señor separa lo que es bueno, lo que es malo, parte el alma y discierne los pensamientos de los hombres y llega hasta los tuétanos de los huesos, amados, porque la palabra del Señor descubre toda nuestras intenciones, descubre lo que nosotros estamos haciendo mal, y es por eso que está el orgullo humano. O nos humillamos o nos quedamos ahí orgullosos, pero el orgulloso será castigado, pero los pobres, los humildes de corazón, ellos hallarán descanso para sus almas. Ellos serán también llamados hijos de Dios. El tema exacto, amado, aquí no se sabe. ¿Cuál era el tema exacto del debate? Porque aquí hay un debate. No, es que la palabra del Señor no es para debatir, dicen algunos. Pero cuando se trata de que hay que dar a conocer la verdad de Dios, empiezan los debates, empiezan los problemas. Y entonces, amados, sobornaron, dice, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando decimos contra Moisés, estamos hablando de la ley. Cuando hablamos contra Dios, estamos hablando en este caso del templo, porque para ellos el templo era el lugar sagrado. La ley era justamente lo que representaba, o Moisés representaba la ley. Entonces noten que Esteban tenía un nombre griego y los que se levantaron eran judíos helenistas, que en realidad ellos llegaban una vez al año a adorar. Se dice que José, el padre de Jesús terrenal, era un hombre que tenía mucha educación. Era un hombre muy educado. Y se dice de Jesús que no solamente fue un carpintero, sino que un arquitecto o un técnico, un hombre técnico en una especialidad. Porque ellos hacían no solamente carpintería, sino que casas, las casas donde tenían que ocupar esa piedra angular, que justamente ese fue el problema que tuvieron los fariseos, que desecharon la piedra angular, la cual venía a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal la desecharon, que es Cristo mismo. Estos no pudieron, escuche bien esto, no pudieron resistir la sabiduría. Este es el tema. Tú te llenas de fe, tú te llenas de la palabra del Señor. La gente no podrá resistir la sabiduría que hay en ti. ¿Por qué? Porque estás preocupándote de esa parte. A un cristiano medio así lo dan vuelta como quieren.
Pero a un cristiano lleno de fe, lleno de la palabra de Dios, ese pondrá duda en los otros más bien. Y este es el problema. No pudieron resistir la sabiduría de este hombre. Este hombre no era apóstol, no era pastor, no era nada. Este hombre era un hombre lleno de fe. ¿Entiende? Que es importante. Y al parecer la palabra espíritu con que hablaba se refiere al Espíritu Santo. Y ahí ya sabemos que Esteban estaba lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu. ¿Por qué la gente no pudo resistir? ¿Por qué los libertos, los de Cirene, de los Alejandría, no pudieron resistir la sabiduría de Esteban? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? A ver. ¿Por qué, pues, amados? ¿Por qué? ¿Por qué, Fran, no pudieron resistir? Porque estaba... Bueno, una de las cosas, pero porque era el Espíritu Santo que hablaba por Esteban. Esa es la gran diferencia. Cuando te llenas, el Espíritu Santo hablará por ti. Cuando te llenas, te pondrán contra la espada y la pared, pero el Espíritu Santo hablará por ti y no podrán resistir lo que tú hablas. Interesante, porque la palabra espíritu ahí está con mayúsculas, si usted lo puede ver. Entonces es importante. Cuando la gracia de Dios entonces está sobre ciertos hombres, esto inmediatamente provoca celo en los demás. Los demás no pueden ver la gracia. Lo que ven es que se sienten que están pasando a llevar. Es que yo tendría que estar hablando ahí. Yo soy el que tendría que decir estas cosas. Pero amados hermanos, no es así. No es así, amados. Nosotros tenemos que estar controlados por el Espíritu. Usted debe estar controlado por el Espíritu. No importa que provoque celo a los demás. Pero este celo fue tanto que desearon quitarle la vida a Esteban. Y Esteban está pasando las mismas cosas que está pasando Jesús. A Jesús lo acusan algo parecido, porque Jesús dijo que el templo iba a ser destruido. Voy a derribarlo y lo voy a construir en 3 días. ¿Entiende? Entonces, sabemos que la maldad es provocada cuando ve la piedad en otros. Tú te vuelves piadoso, el impío te ataca inmediatamente. ¿Cuántos le gusta el Evangelio aquí? ¿Cuántos quieren que Dios les hable el Evangelio aquí? Pero le aseguro que si le hablamos el Evangelio verdadero, así crudamente, usted no lo va a querer. Usted va a querer salir arrancando. Porque esto pasó. Ellos hablaron así. Ustedes fueron los que mataron. Ustedes fueron los que hicieron daño. Ustedes que están con la mente cerrada. Ustedes no quieren abrirse paso para que el Señor hable a sus vidas. Y saben eso, a la gente los confronta, se cierran y no quieren oír más a aquellos que están hablando la verdad. Por eso el verso comienza con una I. Porque está relacionado con el texto anterior. Y el texto anterior está hablando de una influencia que tenía la palabra en el pueblo judío. La palabra del Señor estaba teniendo una influencia poderosa. Los hermanos estaban hablando poderosamente la palabra. Y amados, eso confrontaba a los demás y no podían resistir lo que se estaba diciendo. Es extraordinario.
Esto estaba provocando un celo interno y externo hacia aquellos que abrazaron el cristianismo. El celo de los demás estaba tan fuerte contra los cristianos que no podían resistir la sabiduría que tenían, porque ahora Cristo había resucitado y les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión. El poder es para testificar de Cristo. ¿Tú quieres poder para otras cosas? ¿Para decir que se convierta el agua en vino? ¿O quieres ¿O quieres poder para multiplicar los panes, los peces? No, el poder era para poder testificar con valentía, con denuedo la palabra. Eso es lo que hicieron estos hombres. Es precisamente en este contexto que aparece en que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Esteban era lleno de fe al conocer más de Dios. Él quería conocer más de Dios y eso lo llenaba de fe. Cuando tú quieres conocer más de Dios, te va a llenar de fe. Porque la fe que vas a depositar en Dios te va a ayudar para los momentos difíciles. Llamados, vino el soborno. Es increíble que personas pecaminosas contrataron a personas pecaminosas para poder sobornar y poder que fueran falsos testigos. Para que lo que habían oído, las palabras blasfemas contra Moisés, contra la ley, contra Dios, contra el templo. Porque fue acusado Esteban, que le dijeron: pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Existe una tendencia tan rápida, amados, de creer en los pecados de otros, pero no creer en la piedad de esa persona. Nos gusta señalar el pecado, pero no tal vez la piedad que hay en otros. La palabra soliviantaron significa animar a las masas, arengarlas para que vayan contra ellos. Eso hicieron ellos, empezaron a usar las masas. ¿Qué hacen los gobiernos? Empiezan a arengar a las masas. Llega septiembre y empiezan a arengar a las masas. Que el 73, que aquí, que allá, y empiezan para allá y para acá. Y empieza la gente nuevamente con que el golpe de Estado que pasó hace 50 años, vuelta a lo mismo. Arengarlos para que vuelva a surgir el mismo odio de siempre. Y esto sucedió acá. Arengaron a la gente para que despertara el odio hacia los demás. Porque estaban hablando ¿contra qué? Contra el templo y contra la ley. Pusieron testigos falsos. Y la pregunta es, ¿fue cierto lo que dijo Jesús acerca que derribaría el templo en 3 días y lo edificaría? ¿Fue cierto o no? ¿Sí? La respuesta es sí. Entonces, fue verdad lo que dijo Jesús, pero no fue verdad lo que dijeron ellos, estos falsos testigos. Entonces, la acusación es cierta. Sí, pero no. ¿Se puede ser testigo falso aún diciendo la verdad? Sí. ¿Testigo falso diciendo la verdad? Sí. El asunto es que se estaba refiriendo Jesús no así literalmente, porque ese es el problema que tenemos que tener cuidado. No podemos interpretar la Escritura toda literalmente, porque hay cosas que no son literales. Jesús dijo: voy a derribar este templo y lo voy a construir. No estaba hablando literalmente, pero la gente interpretó literalmente. La mala interpretación, amado, es peligrosa
y es venenosa. Por eso son tratados de testigos falsos estas personas. Porque si usted interpreta mal algo, puede producir algo extraño en las personas. Por eso a Paul Washer le preguntaron ¿qué es lo más peligroso en las iglesias? ¿Cuál es el asunto más peligroso en las iglesias? Los pastores, dijo. Los pastores son los más peligrosos. Porque si un pastor no enseña bien la escritura, es sumamente peligroso. Porque puede interpretar mal, puede estar diciendo la verdad, pero mal interpretada. ¿No es? También se ve aquí en el verso 14 que era tan real la resurrección de Jesús en aquellos días que ellos dijeron así: le hemos oído decir que Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Cambiará las costumbres. Entonces, la pregunta es, ¿puede un muerto levantarse de la tumba y venir a destruir un lugar? ¿Usted tendría miedo de eso? Que se levantara Pinochet y viniera, los tengo a todos identificados. ¿Usted creería que Pinochet se va a levantar de la tumba? No, pues, porque él ya murió. ¿Qué rato el hombre? ¿Y por qué estos tenían miedo de que Jesús iba a venir a destruir el templo? ¿Por qué? Porque sabían que Cristo había resucitado. Y era tan real, entonces ellos decían, nos va a venir a destruir el templo y nos va a deshacer las costumbres. Si la resurrección de Jesús no hubiese sido real, dirían, pero si Él está muerto, ¿para qué nos preocupamos? Está muerto el hombre, pero no estaba muerto. Cristo no está muerto. Y aquí ya termino con esto. De verdad que termino. Esto nos recuerda algo muy importante, el verso 15, que es tremendamente lindo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. No que era un ángel, como. Esas palabras siempre tenemos que usarlas bien, como. Los símil, que se habla de la literatura. Entonces, amados, esto nos recuerda un poco acerca de cómo el rostro de Moisés también, por haber tenido comunión con Dios, se prendió. No lo podían ver. Era tal la comunión que tenía Esteban con Dios que reflejó su gloria en él. ¡Qué impresionante! ¿Sabe que esto me hizo clic adentro? Porque nosotros nos queremos parecer al cantante, los niños se quieren parecer a los monitos. Y hay hermanos que se quieren parecer a pastores. Pero Esteban no, pues. Esteban quería ser como Cristo. Y realmente fue como Cristo. Veo los cielos abiertos. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es estar lleno de gracia. Eso hay que tener una gracia tremenda para decir eso. Y amados, ¿cuánta gente hoy quiere lucir un rostro divino, sin arrugas? Aparece la Valeria Massa diciendo a las mujeres nos asusta la gravedad. Porque empiezan a caerse estas partes. Ese es el problema de gravedad.
Y así lo dice ella. Yo me fijé una vez y ya lo dejé ahí. Y hoy día me recuerdo de eso. Importante. Y entonces es un gran problema porque queremos lucir el mejor rostro. Las mujeres se maquillan un poco por aquí y por allá porque quieren lucir bien. Unas más, otras menos, pero al fin y al cabo, hasta los hombres hoy día se están echando cremitas en las caras. Porque, amados, porque queremos lucir un rostro jovial, un rostro hermoso. El problema es quién está confesando tantas arrugas que tiene hoy día. Nadie anda confesando, Señor, te confieso esta arruga. ¿Pero sabe por qué? Porque las arrugas, la belleza de la cara también es por un asunto de lo interno. Tiene que ver un poco con lo interno que estamos viviendo. ¿Ya? Muchos se gastan dinero para verse jóvenes, piel lozana. El descubrimiento de esta crema Cicatricure. Por accidente descubrimos que esta crema sirve para la cara. Te va a rejuvenecer y te va a quitar las marcas que tiene, te va a quitar esto, te va a quitar las cicatrices. Yo no digo que esté mal hacer eso, por si acaso estoy hablando del supuesto en que todos estamos. Por eso, si comparamos entonces la inversión que hizo Esteban hizo una inversión, su inversión fue distinta al deseo de este mundo. El mundo quiere por medio de tanto dinero gastar y gastar, verse lo mejor posible, poner el mejor rostro, la mejor cara. No se ríen para que no se le produzcan arrugas. ¿Sabían ustedes que hay mujeres que no se quieren reír para que no se le produzcan arrugas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, amado. Ellas no se quieren, porque se les va a partir esta parte, no sé. Estoy hablando de gente que se pintan más, porque ahí la hermana Miriam, como no se pinta, ella dice, no, para mí no corre. Y está bien, mi esposa se pinta poco, pero hay hermanas que se estucan más, pues. Y entonces no quieren que se les parta la cara. La inversión de Esteban, su rostro mostraba el resplandor de un corazón que palpitaba por Cristo. Porque fijando en él los ojos vieron como el rostro de un ángel. Yo no sé cómo hoy día podríamos interpretar eso, pero amados hermanos, es tan impresionante ver una persona que refleja la gloria de Dios hacia afuera. Empieza a resplandecer. El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Cuando tú eres de corazón alegre, cuando tú eres una persona que aunque estás pasando las penas del tacho, cuando estás viviendo cualquier situación, no te vas para adentro, sino que el gozo permanece en tu vida porque confías tanto en Dios que sabes que Dios te va a sacar adelante, sea como sea. Amén. Por eso yo le voy a promocionar. Venga ya, compre ahora ya. Compre gracia. Compre fe. Adquiera la fe, adquiera la gracia. Para que tu rostro resplandezca, para que el corazón demuestre que estás alegre, para que se vea la gloria de Dios en tu vida. Puedes mirar a tu hermano y ver si realmente es como el rostro de un ángel.
Amados, cuando la gracia de Dios está en un hombre, Esteban no veía el daño de los demás que le hacía. Él trataba con gracia a los demás. Estaba lleno de poder. ¿Para qué estaba ese poder? Para dar testimonio de Cristo. Y cuando tu corazón está confiado, está descansando en Cristo, tu rostro lo refleja. Descansas en Cristo. Descanse y hermosee el rostro. Y Dios vamos a ver, no hay nada más lindo que encontrarse las mujeres, las niñas, un hombre lleno de gracia, lindo, hermoso, pero en el Señor. Dios les bendiga. Pueden cerrar sus ojos, pónganse de pie. Oremos al Señor. Por eso el Diego resplandece ahí. El rostro del Diego resplandece. Vamos a ver qué otro rostro está resplandeciendo hoy día ahí. El del Pipe. Qué bien. Mire, el Benja ya no anda enojado. Vamos. Listo. Padre mío de misericordia, tu palabra es tan importante, es tan hermoso lo que se dijo hoy día, Señor. Pídale al Señor gracia, dame gracia. Una persona con gracia cae bien en todos lados, pero también despierta el celo de algunos, la envidia de otros. No podríamos decir que solo cae bien, porque eso sería la mitad de la verdad. La verdad que es una persona con gracia también despierta la envidia, el celo de los demás, que lo único que quieren es de hacerlo desaparecer, que desaparezca. Pero ahí Dios te va a fortalecer. Esteban aún con su muerte glorificó a Dios. Tú no sabes, ni yo sé, pero necesitamos estar llenos de fe para lo que se viene. Padre mío, que la gracia y el favor tuyo esté sobre ellos, que sean llenos de gracia, de sabiduría y de fe. Especialmente oro por el diaconado, para que esa virtud esté en ellos, que no actúen de acuerdo a emociones, a sentimientos, a deseos personales, sino que de acuerdo a la palabra. Usa a los diáconos, que es tan importante en esta tierra. Gracias. Y también a aquellos que se quieren llenar de gracia, aquellos que quieren estar aquí, llénalos de fe y de confianza, tal vez para que hagan milagros, prodigios en medio del pueblo. ¿Por qué solamente tendría que ser un pastor que ore? Tal vez un hermano diga, yo quiero orar por ti, el Señor me dice que ore por ti y vas a ser sano. Wow, maravilloso. Padre mío, te damos la alabanza y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas,
2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.